Comunidad Aspen, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este jueves de Aspen. Como ya es costumbre, llegó el jueves de Aspen y el 14 de mayo en punto del mediodía, The Aspen Institute México realizó el tercer webinar Aspen MX con el título Los mexicanos en tiempos de crisis. Gracias a los consejeros de Aspen que nos acompañan, a los amigos de Aspen, principalmente el día de hoy a nuestros conferencistas. El presidente del Aspen México, Luis Gerardo del Valle, tomó la palabra para dar la bienvenida y presentar al panel de primer nivel con el que se contó. Por su parte, Enrique Berruga, director general ejecutivo del Aspen México, fungió como moderador. Finalmente estamos quizá en el umbral de un cambio de cultura en México, en el mundo, y ese es precisamente el tema que vamos a abordar hoy: qué tipo de sociedad se está gestando a partir de la crisis del coronavirus. Como ya es costumbre, se contó con un panel de lujo, integrado por Sergio Vela, musicólogo, director de escena y promotor cultural con amplio recorrido en la escena del arte y la cultura de México. Ángeles Mastretta, escritora de más de 10 obras entre novelas y ensayos, y Otón García, director y fundador de Bitácora Social México. En esta ocasión se trataron temas del ámbito social y cultural, sobre cómo afecta e infiere esta crisis en una cultura tan rica y cálida como es la mexicana, haciendo proyecciones sobre cómo nuestra sociedad enfrentará y cambiará en conductas el futuro próximo en que salgamos del confinamiento. Yo creo que parte de la nueva normalidad va a ser que se acabaron las épocas en que viajamos mucho. Los viajes no van a ser tan baratos, ya había una sobrepoblación de todo este low cost de líneas aéreas, hoteles, etc. Los aviones, como los cines, como las salas de concierto, van a tener que reducir su aforo. Las ecuaciones sobre la vuelta a la normalidad tienen que ver con una situación económica, y la crisis que ya está ahí es grave, será larga, y esperemos que exista la imaginación y la sensatez para implantar medidas que puedan ir paliando los efectos y las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. Creo que vamos a tener que, se oye ridículo, pero enriquecer nuestra vida interior. Disfrutar más lo del cada día, y luego, para salir, vamos a tener que perder el miedo. Otón García abordó el tema desde un punto de vista antropológico, sobre la conciencia y el comportamiento de cómo ha ido cambiando nuestros hábitos frente a esta contingencia, encarando la exposición desde las clases sociales, la infancia y la información a la que acceden. Venían del otro, empezaron a haber noticias por parte del mundo que empezaban a cancelar vuelos, que empezaba a haber menos movilidad, que no te acerques, que no abraces, y al mismo tiempo había otras autoridades que decían no pasa nada, abrácense, salgan a comer, etc. Y eso tampoco ayudó para tratar de conceptualizar qué es lo que estaba pasando. En términos de salud, en la esfera de salud, algo que nos llama mucho la atención y que está metiendo mucho ruido con la gente es que en la clase media baja, cuando te enfermas es terrible, porque cuando estás enfermo no puedes trabajar, y cuando no puedes trabajar no puedes tener un ingreso. Entonces, enfermarse es terrible cuando eres un señor taxista, por así decirlo. Una de las cosas que está causando mucho ruido es, ahora que no estoy enfermo, ¿por qué no puedo trabajar? Y eso les causa mucho ruido, y ha sido muy difícil de conceptualizar y entender. No estoy enfermo y no me dejan ir a trabajar. Ángeles Mastretta nos compartió su visión de cómo paulatinamente ha cambiado la percepción de la gente sobre esta crisis humanitaria. Que se han cambiado las cosas, y de hace 2 semanas para acá que hablamos, han cambiado mucho, porque yo ya noto que una buena parte de la gente con la que trato, que tampoco trato tanta porque estoy encerrada, pero, por ejemplo, el señor que traía el mercado ya se asustó y ya se fue. Yo no vengo porque en la central de abastos ya hubo muertos. Yo no creía que eso pasara, pero ya lo creo. Dando seguimiento al tema, Sergio Vela complementó sobre la imposibilidad de la sociedad de poder ayudar aunque realmente tenga deseos de aportar,
haciendo una importante reflexión sobre la selección de información que dejamos que nos llegue. Que llevándolos, por supuesto, o multiplicándolos al resto de la sociedad, se vuelve una cuestión muy solidaria. Y algo que Otón, por ejemplo, yo recuerdo varias de sus enseñanzas sobre la clase media, que él justamente llama dinámica, la clase media baja, que se mueve constantemente, pues ahí hay muchísimas muestras de solidaridad. Sin embargo, ¿cómo hacerlo en momentos de tanta incertidumbre? Yo creo que aquí estamos frente a uno de los casos de veras llamativos en nuestro tiempo, quizá de veras excepcional, en que tenemos información y al mismo tiempo desinformación. La información que tenemos a veces es fidedigna, en otras ocasiones no es fidedigna. Analizaron al mexicano, su humor, el miedo y el ánimo, y cómo encara la contingencia. Imagino que cuando vuelva a ver conciertos y que no sean solitarios los músicos que tocan, también será parecido. En los restaurantes se espera también que haya cuotas reducidas, pero estaríamos entrando en una etapa en la que lo local va a ser lo que predomine, aquel concepto, ese ejercicio de la globalización que veíamos, ya es algo del pasado. ¿Cómo lo ves, Otón, desde tu óptica? Bueno, antes nada más déjame decir algo acerca del temblor que mencionaste, el paralelo al temblor. Y nuevamente, no lo digo yo, estoy representando al imaginario social. El paralelo con el temblor no necesariamente aplica porque la gente asume que si te da el coronavirus puede ser porque no te cuidaste lo suficiente tú. Es un poco como si tú, Enrique, estás construyendo tu casa y estás ahorrando y lo estás haciendo mal, y nosotros nos damos cuenta que no estás construyendo bien tu casa. Si viene el temblor y se cae, no vamos a tener tanta empatía. Y pudimos verlo ahora en las redes sociales el 10 de mayo, toda esa gente que hizo cola y salió y se metió y abarrotó. La respuesta de aquellos que sí se están cuidando es: al rato no vengan de chillones cuando les dé, ¿no? Entonces, mientras que el temblor agarra parejo a todos, tengas o no tengas, aquí en la conciencia es: si me cuido, seguramente a mí no me va a pasar, y si no me ha pasado es que estoy haciendo bien las cosas. Un país que tenemos tanto contacto social, tanta necesidad, tan fiesteros que somos, como lo hemos descubierto en muchas de las mesas de análisis, ¿cómo va a funcionar un cambio cultural de este tamaño? ¿A dónde nos lleva, Ángeles? Yo lo siento, por ejemplo, cuando escribo una carta a un amigo gringo y le digo I love you, de repente cree que esto es una declaración de amor. Nosotros todo el tiempo nos decimos cuánto nos queremos, por qué nos queremos, qué gusto nos da. Esa parte, ya no digas la fiesta. A lo mejor vamos a decir, bueno, pues ni modo, se va a casar en chiquito, no vamos a ir tantos. Pero ¿cómo vamos a hacer en lo inmediato para querernos de otro modo? Y luego, ¿cómo vamos a exorcizar el miedo? Porque yo creo que el miedo es universal. Eso sí, no depende de qué país somos. Depende de cada uno. Creo, sí, por ejemplo, somos muy valientes, somos muy entrones, nos salimos muy desafiantes. A propósito de por qué no seguimos las reglas suecas, pues fundamentalmente es porque no tenemos la confianza que tienen los suecos en sus autoridades. En el ámbito cultural, artístico y de espectáculos, debatieron sobre las nuevas formas y medidas para asistir a los eventos. De por lo menos año y medio. Pero ¿cómo altera la vida de la cultura el hecho de que pues no lo puedas presenciar, no puedas tener incluso el comentario después de una película? ¿Cómo visualizas esa parte, Sergio? A ver, sin duda es muy preocupante para quienes forman parte de una comunidad artística, sobre todo en materia de artes escénicas y musicales, que requieren no solamente de la interacción de los ejecutantes, sino con el público. El cine, bueno, pues las salas de cine pueden tener menos aforo, es un poco también contrario a cualquier vieja práctica adolescente erótica, porque si van a separar hasta las parejas, pues va a ser un poquito incómodo. Pero bueno, digamos que la experiencia del cine
haya su sucedáneo, que no es equiparable, pero es simplemente una especie de remedio aproximado en los medios electrónicos. Lo que está sucediendo con los medios electrónicos, con el Internet, es que los teatros de ópera, las compañías de danza, las orquestas sinfónicas, los grupos de cámara, están poniendo al servicio de quienes se encuentran confinados sus productos de antaño. Y se han hecho varios esfuerzos, algunos muy valiosos, otros muy logrados y casi siempre con muy buena intención y muy ingeniosos, incluso para lograr que haya una comunicación entre artistas que se encuentran distanciados físicamente justamente a través de estos medios. Pero son aproximaciones a una experiencia de profunda civilidad que es un concierto, por ejemplo. El webinar cerró con una ronda de preguntas y respuestas emitidas por nuestra audiencia, puntualmente dirigidas a nuestros panelistas. ¿Cómo se diferencia la solidaridad como valor social de la simpatía como acción intermitente ante las desgracias? Es decir, si tenemos un instinto, la voy a tratar de interpretar, si tenemos un instinto solidario como uno de los valores mexicanos, o si simplemente tenemos simpatía ante acciones que ocurren así muy puntuales. Bueno, creo que los tres tenemos algo que decir, porque estoy viendo que tanto Ángeles como Sergio. Voy a decir algo rápido. Sí. La solidaridad de nuestra sociedad pasa como un seguro a futuro. Soy solidario yo hoy, porque si me toca a mí mañana, entonces van a ser solidarios también conmigo. Entonces, hay una funcionalidad más allá de la parte simpática y empática. Sí hay una funcionalidad de hoy por aquel, porque si me toca a mí mañana, entonces aquel lo hará por mí. ¿Tú quieres comentar algo, Ángeles, por favor? Sí, yo lo que quiero diferenciar es, si viene el temblor, todos salimos a la calle a ver en qué ayudamos. Yo creo que la pregunta está dirigida a ¿qué hacemos en la vida diaria para ir haciendo cosas por los demás? Creo que eso sí no está bien establecido en México. No somos buenos para decir, yo colaboro cada mes con esta agrupación o con estas dos cada mes porque hacen esto que me parece. Yo quisiera añadir que algo que queda en evidencia es las carencias de nuestro sistema de salud. Entonces creo que eso sí lo debemos aprender, y ahí también debe entrar la filantropía, porque no es posible que esto, que se puede replicar con otros virus, con otro tipo de pandemias, vuelva a paralizar a un mundo entero. Creo que necesitamos hacer una apuesta a un sistema de salud. Fue así como se vivió el Jueves de Aspen, en un webinar que nos hizo reflexionar sobre la identidad de los mexicanos, sobre todo en este tiempo de crisis. Agradecemos la participación de los panelistas, así como de la comunidad Aspen que nos acompañó, y los invitamos a ver nuestro próximo video del webinar de mensajeros y mensajes, la comunicación en tiempos de crisis.